Dios les bendiga una vez más. Nos encontramos nuevamente con ustedes. Me da un gusto, una alegría saber que usted nos está escuchando y que ya ha estado acompañándonos a lo largo de estas semanas pasadas que hemos estado compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Reciban saludos de mi parte, de mi familia, también de nuestra hermana y pastor Verónica Cabrera. Somos de la Iglesia Manantial de Ministerios aquí en Las Vegas, Nevada. Si usted por alguna razón no tiene alguna congregación y quiere congregarse con nosotros, puede llamarnos, contactarnos al teléfono 702-670-9209. Repito, 702-670-9209. Y también al 702-738-5203. 702-738-5203. Será un gusto para nosotros atenderle y saber cuál es su necesidad. Venga y congréguese con nosotros para así crecer todos juntos en la fe, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, dado ya esta información, pasemos al tema de hoy. Y el tema de hoy se llama Volvamos a la congregación. Es un tema muy importante, porque ciertamente quizás ahorita no podemos físicamente regresar a congregarnos todos juntos por la crisis de salud que está aconteciendo ya varios meses atrás, ¿verdad? Y que todavía estamos viviendo. Pero posteriormente sabemos que Dios nos permitirá una vez más congregarnos. Y es importante que tanto ustedes, hermanos en Cristo, y otras personas que se quieran unir a la familia de Dios, deben de saber la importancia de congregarse regularmente. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente muchos quizás nos hemos conformado o nos hemos acomodado a escuchar mensajes por medio de la internet nada más. Son buenos y son maravillosos, son de gran edificación, pero la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que debemos de congregarnos. Si nosotros pretendemos tener o vivir una vida o un evangelio bíblico, ese evangelio bíblico, dentro de esos planes o dentro de esa dirección que Dios nos ha dado de cómo debemos de vivir, está el congregarnos. Así que si usted quiere vivir un evangelio bíblico, usted debe de congregarse, y yo también, ¿verdad? Y es un gran gozo, una alegría estar con ustedes una vez más. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a exponer este mensaje en la manera que Él ha puesto en las Escrituras que debería de darse. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Él es el que está interesado en nosotros. Él vino, se encarnó, nos enseñó y murió en la cruz, pagando así el precio por nuestro pecado. Señor eterno, hoy nos disponemos a escuchar la palabra de Dios para que tú nos hables, para que tú nos enseñes y para que tú nos ayudes a poner por obra todo aquello que hoy vamos a aprender. Te pedimos de tu fortaleza, de tu convicción, para que nosotros tomemos decisiones sabias y así hacer tu voluntad. Amén. Bueno, mis amados,
teniendo esto en mente, la congregación es un punto vital en nuestras vidas, ya que cada uno de nosotros necesitamos congregarnos regularmente. Hay muchos que ponen excusas por lo cual no se quieren congregar. Muchos dicen, ¿para qué yo me congrego si ya yo escucho mensajes evangélicos por medio de la internet? Otros dicen, yo leo la Biblia en mi hogar y eso es bueno, pero no es suficiente. Es importante que nos congreguemos. Otros dicen, ¿para qué me congrego si la iglesia está llena de personas hipócritas? Desafortunadamente, mis amados hermanos, no hay ninguna excusa para todos aquellos que me escuchan que dicen, oh, ahí están, la iglesia está llena de pecadores. Porque somos pecadores es que venimos a la iglesia porque sabemos que el Señor nos va a limpiar. Y es tan importante que no tomemos excusas, porque no habrá excusas delante del Señor cuando Él nos ha dicho claramente a través de las Escrituras que nos congreguemos. Dios ha dado ahí, ¿verdad?, varios ejemplos de cómo se reunían aquellos sus discípulos, de cómo Jesús practicaba Él. Miramos a través de los pasajes bíblicos, dice que Él subía a las sinagogas, como era su costumbre. Así que vamos a leer un pasaje bíblico en el cual vamos a nosotros a poner la plataforma de lo que será este mensaje. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, dice de la siguiente manera: mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros y a tener más amor y hacer el bien, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si usted lee esta parte de las escrituras, en el contexto de esta escritura está hablando de que Jesús murió y pagó, hizo propiciación por nuestros pecados. Si usted lee los versículos anteriores, se va a dar cuenta de que eso trata. Por lo cual dice también que ahora que Jesús ha pagado nuestra deuda, nosotros debemos de acercarnos al trono de la gracia. Y después de que dice esta parte de las escrituras, nos dice mantengámonos firmes. Una vez que nos acercamos al trono de toda gracia con confianza, dice mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de fe que profesamos. O sea que nosotros nos vamos a mantener firmes en lo que hemos creído, y como hemos creído vamos a hacer lo que Dios dice que hagamos. Dice porque Dios cumplirá sus promesas. Si busquemos, una vez dice que nosotros mantengamos, ¿verdad?, sin dudar, viviendo en esta esperanza de fe, busquemos la manera de ayudarnos los unos a los otros en amor y en hacer el bien. Y luego dice en el versículo 25, el versículo que nos ocupa en el día de hoy: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Mire, hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Una costumbre mala, evidentemente aquí la Biblia lo está diciendo, que el no congregarse es una costumbre mala. Hay costumbres buenas, ¿como cuáles?
Por ejemplo, hay una costumbre de que nosotros, como hijos de Dios, acostumbramos cada domingo congregarnos. Es una costumbre, sí, pero es una costumbre buena, ¿verdad? Que no por costumbre deberíamos servir o congregarnos, sino que nos congregamos porque nosotros nos congregamos porque es mandato de Dios, porque buscamos a Dios, porque le necesitamos a Él y necesitamos la comunión con nuestros hermanos. Esa es la razón por la cual nosotros nos congregamos. Así que es una costumbre buena. Como es una buena costumbre lavarse los dientes, es una buena costumbre. Es una buena costumbre tener aseada tu casa. Entonces hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Hay personas que acostumbran, ¿verdad?, a dejar la basura. Hay personas que usted se da cuenta que acostumbran a dejar la basura en cualquier parking de cualquier centro comercial. Y eso se ve mal. Y es costumbre, es parte de una cultura. Y muchas de las veces nuestra cultura, porque estoy hablando a las culturas hispanohablantes, nuestra cultura es muy dejada, ¿verdad? Es muy incrédula, es muy dada a quererse hacer independiente de todas las cosas. Pero quiero decirte, mi amado hermano, Jesús construyó una iglesia. Y esa iglesia se necesita de los unos a los otros. Es importante saber que en estos momentos por los cuales nosotros no nos podemos congregar, no vaya a ser una excusa más adelante que digamos, no, es que yo no me siento cómodo, es que yo no lo sé cómo hacerle. Yo así me he sentido cómodo en este tiempo. Yo escucho la palabra de Dios, yo leo mi Biblia, así que yo mejor así voy a vivir mi cristianismo o así voy a vivir el evangelio de aquí en adelante, porque yo me levanto a la hora que quiero y pues puedo escuchar la predicación a la hora que yo puedo. No me quita de hacer otras cosas. No tengo que salir de casa. Así que yo así estoy bien. No dejes que esos pensamientos queden en tu vida, porque si tú les haces caso, tú vas a vivir ciertamente en la fe, pero no vas a vivir una fe bíblica. La evidencia de que nosotros no queremos de congregarnos da evidencia de la decadencia espiritual en la cual nuestra vida está cayendo, porque nos necesitamos los unos a los otros, lo dicen las Escrituras. Así que, mi amado hermano, no dejes de congregarte. No se te haga una costumbre. Busca siempre en todo lo que esté a tu alcance, buscar estar en una congregación. Busca al Señor. Ten comunión con tus hermanos. Es importante. En el libro de los Hechos da un ejemplo acerca de cómo se reunían. Y dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Se refiere a que tenían un lugar de congregación, en este caso era el templo. Hoy tenemos templos, edificios donde nos reunimos. Dice, se reunían en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. ¿Qué hacían en el templo? Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Ellos perseveraban. Perseverar es que estaban ahí, tenían una disposición de ir a la iglesia, tenían la convicción firme de que no importara lo que pasara, ellos estaban en la congregación, en el templo, alabando a Dios todos juntos. Y ese es el mismo sentir que debemos de tener los hijos de Dios. Aquellos que buscamos, aquel que ama a Dios, ama a su hermano y quiere estar en esa congregación
para que todos juntos levantemos nuestras voces, levantemos nuestras manos y adoremos al Creador de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que me lleno de regocijo cuando yo leo estas palabras y miro que perseveraban juntos, unánimes, cada día en el templo? Lo que significa que ellos no iban al templo de tiempo en tiempo. Tenían horarios puestos en los cuales ellos acudían y no faltaban, ¿verdad? A cada momento que ellos tenían que reunirse para estar juntos y así adorar al Señor. En una ocasión, por la mañana, la mamá se levanta y le dice al hijo: hijo, vámonos a la iglesia. Y el hijo dice: no, mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia, no me quiero levantar. ¿Cuál es la razón? Dame una razón o dame unas razones por la cual yo tengo que ir a la iglesia. Y la mamá le contesta: bueno, número 1, porque Dios lo manda. Número 2, porque es domingo. Y número 3, porque tú eres el pastor de la iglesia. Oh, dijo, se me olvidaba. Bueno, vámonos. Hermanos, nosotros no debe de estar ni siquiera la duda de ir o no ir a la iglesia. De decir: oh, de veras, hoy tengo que ir a la iglesia. No. Nunca ni siquiera debe de estar la pregunta en nuestras vidas, decir: ay, hoy voy a ir a la iglesia. No, sino que haya una disposición, un anhelo de estar en la casa de Dios. Debe de estar ahí en nosotros el deseo: Señor, voy a ir al encuentro contigo y voy a tener comunión con mis hermanos. Que no se vuelva una costumbre o un pretexto cualquier cosa que te haga pasado en alguna congregación. Muchos se han alejado porque han sido lastimados, porque algo no les gustó en una congregación. Pero quiero decirte una cosa: eso no es, o no lo uses como una excusa para no ir. No busques una iglesia perfecta, porque no hay iglesia perfecta, porque todos los que estamos ahí somos imperfectos. Pero te digo una cosa: la palabra de Dios nos perfecciona. ¿Escuchaste bien? Somos imperfectos, pero somos perfeccionados. Qué bueno es el Señor. Yo he tenido muchas experiencias hermosas en la congregación. Ahí es donde fui escuchando el Evangelio. Ahí ha sido donde la palabra de Dios se ha hecho vida en mi vida. En el templo fue donde yo conocí a mi esposa y ha sido una mujer maravillosa. Ha estado a mi lado, me ha ayudado en todo lo que a ella le corresponde en su rol de mujer, en su rol de esposa. Me ha ayudado bastante en esto del ministerio. Y le doy gracias a Dios porque la conocí en la congregación. Mis hijos han crecido en la congregación, han recibido las enseñanzas bíblicas en la congregación y han crecido en un ambiente, ¿verdad?, que ellos conocen el Evangelio y así lo van a transmitir a su generación posterior de ellos. Porque si usted no lleva a sus hijos a la congregación, ellos no van a educar a sus hijos en la congregación. Ahora, ¿por qué yo necesito congregarme? ¿Por qué? Número 1, porque Dios lo manda. ¿Sí escuchaste bien? Dios lo manda, según Hebreos 10:25, como lo acabamos de leer. Número 2, porque nos necesitamos los unos a los otros.
Según el libro de Romanos, capítulo 12, nos necesitamos unos a los otros, hermanos. A ver, ¿cuántos de nosotros no hemos, verdad, dado a nuestros hijos a cuidar a algún hermano, verdad, que tenemos con mucha confianza, hemos crecido en el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros no hemos necesitado un consejo de alguno de ellos? Nos necesitamos unos a los otros. Muchas veces tenemos necesidad de algo. ¿Sabe cuán hermoso es saber que tienes un pastor que está orando por ti? Cuando los días, los momentos, circunstancias se ponen difíciles, ¿sabes cuán agradable y cuán esperanzador es saber que tienes un grupo de personas que están orando por ti? Eso trae fortaleza. ¿Sabes qué hermoso es cuando alguien está pasando alguna necesidad económica y te llevan una despensa a tu casa? Te dan alguna ofrenda para que tú puedas pagar tus cuentas. Que nuestros hermanos empatizan con nuestro dolor cuando hemos tenido la pérdida de algún ser querido. ¿Sabe que eso es maravilloso? Que uno con otro se conforta, uno con otro se da ánimo, uno con otro se levanta. Por eso nos necesitamos unos con los otros. Número 3, porque adoraremos, alabaremos y oraremos corporativamente. ¿Sabe cuán hermoso es mirar que desde los adultos, los jóvenes, los niños, todos a una voz alabamos a Dios? La Biblia dice en el Salmo 8 que Dios formó la alabanza en los niños. Cuán hermoso es eso, amado hermano, cuando todos tenemos el mismo sentir y nos unimos, ¿verdad? En la adoración, cuando le reconocemos, cuando oramos fervientemente todos unidos, porque podemos orar. Hay oración particular, personal, pero también hay oraciones corporativas. Lo miramos a través de las Escrituras. Cuando todo el pueblo se humilló y oró delante de Dios, Dios trajo perdón. Si usted recuerda, si usted conoce la historia bíblica, ha de acordarse que cuando Jonás llevó el mensaje, ¿verdad?, al pueblo de Nínive, no solamente el rey, sino todo el pueblo que recibió el mensaje se pusieron a orar y a ayunar. Aún pusieron a ayunar a los animales. Eso es una oración corporativa. Y cuando nosotros como iglesia, como congregación, oramos corporativamente, hemos visto, yo he sido testigo, mi amado hermano, hermana, oyente, escúchame bien, que Dios se manifiesta en milagros. Quiero decirte que Dios sigue haciendo milagros. ¿Cómo es eso? ¿No se habían terminado? No. Los mismos milagros que Jesús hizo cuando Él estaba aquí en la tierra físicamente, lo hicieron los apóstoles después de Él. Y así sucesivamente los discípulos de los discípulos hemos ido creyendo en las promesas de Dios y creemos que al orar por una persona según la voluntad de Dios, no es que nosotros por nuestra oración nos sanemos, sino que Dios se manifiesta en la oración de sus escogidos cuando le clamamos. No somos nosotros, es Él que obra a través de nosotros. Y es maravilloso, amado hermano, yo lo he visto, yo lo he vivido. He visto personas sanadas de cáncer. He visto personas sanadas de algún tumor. He visto personas que tenían piedras en la vesícula y Dios los sanó. ¿Por qué? Porque hubo oración corporativa.
Dios sigue obrando a través de la iglesia de Cristo. Y por eso es importante que nos congreguemos para que nosotros, sus hermanos, sepamos sus necesidades. Si usted no se congrega, ¿cómo es que vamos a conocerle? ¿Cómo es que vamos a saber sus necesidades? ¿Cómo es que le vamos a poder aconsejar, no de acuerdo a nuestras propias opiniones, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice acerca de esas condiciones? Número 4. Porque seremos enseñados de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. Por eso es necesario que yo me congregue. ¿Por qué? Porque seré enseñado de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. Porque está un pastor puesto por Dios para que Él, a través del conocimiento de la palabra de Dios, nos enseñe los principios que requiere del conocimiento del Evangelio. Es importante que el pastor nos enseñe, que los maestros nos enseñen la palabra de Dios para que entendamos realmente cuál es una doctrina bíblica y podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso es importante que tú te congregues. Es muy importante. Número 5. Porque serviremos a los demás con nuestros dones que Dios nos ha concedido. Ese es el punto número 5. Que tú y yo vamos a servir a nuestros hermanos con los dones que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Porque somos un cuerpo en Cristo. Dios nos ha dado dones. Y de acuerdo a esos dones, yo voy a usar mi don para beneficio de mi hermano. Eso está en la Biblia. Quisiera citar varias cosas de acuerdo a esto, pero quiero que usted se dé cuenta que lo que yo estoy hablando es de una manera bíblica. Nosotros debemos de animarnos y crecer en amor. Dice la palabra en Hebreos 10:23. Debemos nosotros de conocernos, ¿verdad? Como hermanos y suplir nuestras necesidades, como lo dice Romanos 12:15, Primera de Juan 3:17, Efesios 4:28. Usted puede leerlos en su casa. También nosotros debemos de edificarnos los unos a los otros. ¿Cómo es eso de edificarnos los unos a los otros? Es que si yo te miro preocupado, puedo citarte, ¿verdad? Un versículo bíblico que te dé fortaleza, que te dé esperanza. Si también yo te miro que te estás desviando del camino, yo debo de exhortarte, porque eso es bueno para que tú vuelvas al camino. Si no hay nadie a quien tú le des cuentas, es muy fácil desviarse del camino. Por eso es importante que unos con los otros entreguemos cuentas, ¿verdad? De cómo entendemos o de cómo caminamos. Según la palabra dice en 1 Corintios 14:26, Efesios 4:16, debemos de edificarnos los unos a los otros. Debemos, les digo una vez más, adorar, alabar, orar corporativamente. Según Hebreos 2:12, 13:15, Efesios 5:19. Esto está lleno de versículos bíblicos. Usted puede estudiarlos y se va a dar cuenta que la lista que yo le estoy dando aquí, de acuerdo el por qué es necesario congregarme, se va a dar cuenta que las razones que yo le estoy mencionando son razones bíblicas. No son meramente capricho mío, sino que Dios los ha puesto ahí para que nosotros los sigamos. En Romanos capítulo 12, versículo 4, dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Escuchaste bien? Nosotros tenemos un cuerpo y nuestros miembros de nuestro cuerpo no todos tienen la misma función.
Y dice versículo 5, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Quién? La iglesia. Somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros, lo que da a entender que tanto nuestro cuerpo tiene miembros diferentes, no son iguales, pero cada uno tiene una función y esa función es para beneficio de nuestro cuerpo. Imagínese que usted no tuviese una mano, estaría limitado. Imagínese que no tiene un pie o los dos pies, no podría caminar. Por lo consiguiente, no podría llegar a lugares donde usted quisiera llegar. Imagínese que usted no pudiera ver, que no tuviese ojos. Iba a tropezar en cualquier lugar. Imagínese que usted no pudiese hablar o oír. Bueno, de esa manera, de esos ejemplos que yo le estoy dando, es en la manera en que nosotros debemos de entender que nos necesitamos los unos a los otros. Nosotros como parte de la iglesia necesitamos de los otros miembros de la iglesia. Repito una vez más, para que unos con otros nos ayudemos, nos demos palabras de aliento, palabras de esperanza, nos exhortemos unos con otros, nos aconsejemos unos con otros. Tanto el miembro necesita a su pastor, también el pastor necesita a los miembros de la iglesia, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús y cada uno de nosotros tenemos una función. Así que mi amado hermano, si tú quieres que la iglesia funcione de una manera que debe de funcionar de una manera normal, tú debes de hacer el rol que te corresponde y de poner en práctica los dones que Dios te ha dado. Por eso nos congregamos, por eso es importante que tú te congregues, no solamente porque vas a recibir de la ayuda de los demás, sino que tú también, tu ayuda la necesitan los demás para crecer en fe, para crecer en el conocimiento de Cristo Jesús, para adorar juntos, para buscarnos unos con los otros y mantener relaciones sanas. Dios es bueno. Quiero hacerte un par de preguntas de acuerdo a lo que hemos estado hablando, de lo que dice la Biblia. Y estas preguntas son las siguientes. ¿Congregarse es bueno o malo? Tal y como hemos visto en toda la Biblia, congregarse es algo muy bueno. Pregunta número 2. ¿En el tiempo actual es necesario congregarse? Hoy en día es muy necesario congregarse, igual que era hace 2000 años atrás, ¿verdad? Miramos que los discípulos, los apóstoles, se reunían, se congregaban, daban la palabra, oraban juntos, estaban ahí compartiendo el pan. Es la misma necesidad que tenemos hoy en día nosotros. Dios siempre nos ha llamado a la unidad, a sentir la misma cosa, a estar deseosos de estar en la casa de Dios para adorar a Dios y servir a mi hermano. Pregunta número 3. ¿Hay beneficios o desventajas en congregarse? Hay muchos beneficios. Hay mucho más beneficios en congregarse que si no lo hiciéramos. Estos son los beneficios tanto personales como para todo el conjunto de congregantes. Hermano, piensa eso. Si tú te congregas, tienes más oportunidad de que tus hermanos te ayuden, de que tú escuches consejo de unos de otros, que alguno de ellos puede hacer alguna cosa que tú necesitas que hagan. ¿Sabe que a veces nosotros lo enfocamos todo al
plano espiritual y es bueno porque es lo primordial, es lo primero, es la prioridad. Pero también hay muchos otros dones que Dios nos ha dado que podemos ponerlo en servicio de nuestros hermanos. Hay muchos de nosotros que tenemos necesidad de que algo se nos descompuso en casa o quizás tu auto, pero alguno de ellos sabe cómo hacer mecánica, cómo hacer algunos arreglos, ¿verdad? En tu casa y él te puede ayudar. Mas, sin embargo, si tú no conoces, si no te congregas, vas a tenerle que pagar a una compañía para que te venga a arreglar esto o arregle tu auto, llevarlo a algún taller y esto te va a salir más costoso. Así que, aún en la manera meramente humana y de este mundo, nos conviene congregarnos. O sea, hay mucho más beneficios en congregarnos que en el no congregarnos. Pregunta número 4. ¿Congregarse edifica la iglesia? Claro que sí. Pregunta número 5. ¿Jesús lo apoyaría? Si Jesús estuviera corporalmente entre nosotros, ¿vendría a nuestra congregación? ¿Usted qué cree, hermano? Claro que vendría, absolutamente sí. Como lo vemos en la Biblia, Jesús estaba en el templo, en las sinagogas, en las casas. Donde había gente, allí estaba Jesús. Además, él mismo dio la promesa que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí estaría él en medio de ellos. Por esto, no dudamos que Jesús se congregaría y por lo tanto nosotros también debemos hacerlo. ¿Verdad? Así que hermanos, yo te animo a que volvamos a la congregación. Si tú no te estabas congregando anteriormente a esta crisis de salud que ha estado aconteciendo, te invito, te exhorto, te animo a que una vez más reabra, tú busques congregarte. Busquemos congregarnos, no nos acomodemos, no nos conformemos a vivir un evangelio conforme a lo que nosotros pensamos o conforme a nuestra comodidad. No, Dios nos ha llamado en cómo nosotros debemos de vivir el evangelio y una de las características de un hijo de Dios, de un cristiano verdadero es que ese cristiano verdadero se congrega y sirve a sus hermanos en la congregación. Salmo 27:4 dice: Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermano, ten ese sentir que estuvo en el salmista. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Una vez, hermano, sé que no debemos de esperar para buscar la presencia del Señor en nuestras vidas, para que nosotros vayamos a la congregación y lo busquemos a Él. Desde ahorita podemos buscarle. Si te has alejado de Él, búscale. Busca a tu Señor. Pero una vez que abran las congregaciones, ve a la congregación y búscalo ahí. Que no se te haga costumbre no ir a la congregación o llegar tarde. Llega a tiempo. Adoremos juntos. Busquémosle juntos. Oremos juntos. Y mirarás cómo el Señor va a bendecir tu vida de una manera maravillosa. Salmo 122:1 dice: Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos.
Oh, mi amado, yo me gozo con mis hermanos. Me gozo con todos aquellos que dicen, vamos a adorar a la casa del Señor. Vamos a buscar su rostro. Vamos a escuchar cuál es su voluntad. Vamos a hacer su voluntad y vamos a transmitir las verdades del Evangelio a todos aquellos que son ignorantes o que ignoran el mensaje de salvación. Oh, mi amado, yo me gozo, yo me alegro cuando hay un deseo de buscar al Señor, de ir a su casa, porque el Dios ha puesto a la iglesia, ha puesto las congregaciones para que se le rinda culto a Él, a nadie más, no a un pastor, no al grupo de alabanza, no se le rinda toda la gloria, toda la honra al Dios creador de todas las cosas. Él es el único que merece esta gloriosa honra, porque Él es digno de alabanza y de adoración por los siglos de los siglos. Oh, bendito tú, Señor, que nos escuchas en estos momentos, y decir, el anhelo de nuestro corazón es volver a la congregación, volver a levantar nuestras manos, volver a decir ahí, oh, gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das. Cuán maravillosa es tu palabra. Bendito sea, Señor. Salmo 133:1 dice: mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mira, es bueno, es gozoso, es delicioso que habitemos los hermanos en un mismo sentir, en una misma disposición de estar juntos, congregados, buscar tu rostro. Y dice al final de este Salmo 133, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo he sido grandemente bendecido en la iglesia, en la congregación. He recibido consejos de mis hermanos, pero también he dado consejo a ellos. Y nos hemos ayudado los unos a los otros. Nos hemos animado y hemos suplido las necesidades conforme Dios nos ha bendecido. Te animo una vez más, mi amado hermano, regresemos a la congregación. Dios lo manda, Dios lo desea, y Dios nos convoca a reunión de congregación para que le adoremos y le honremos. Oremos. Padre, te damos gracias por este maravilloso momento. Yo me uno, di conmigo, mi amado hermano, yo me uno a esta oración como iglesia, como congregación, para agradecerte, Señor, por todas las cosas que has hecho, por todas las cosas que haces y por todas las cosas que harás. Cuando tú nos permitas juntarnos otra vez como congregación, entonces yo me uniré a mis hermanos, adoraremos, alabaremos tu santo nombre. Pon el sentir, pon la fortaleza en mi vida para que yo esté en tu casa todos los días que tú me permitas estar, a fin de conocerte y de servirte y de servirle a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté en tu vida.
Te esperamos en la congregación. Amén.